Bien, queridos hermanos y amigos, un saludo a los que nos ven, que nos verán por las redes sociales. La misma bendición que deseamos del Señor para nosotros en esta noche por Zoom, la deseamos para todos los que nos vean. El deseo de Dios, obviamente, es que todos los seres humanos eh, nos arrepintamos de nuestros pecados. Algunos piensan que es que conozcamos a Dios, y es cierto, conocer a Dios, es que conocer a Dios nos lleva a arrepentirnos del pecado. No podemos pensar en ir al cielo sin antes no hay arrepentimiento. Porque en el cielo, si algo no entra, es el pecado. Entraremos pecadores justificados por la gracia de Dios. El apóstol Pedro recuerda, el Señor no retarda su tardanza, según algunos la tienen por costumbre, sino que es paciente, tiene mucha paciencia con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y me permito, aunque como entrada quizá un poco personalizar, singularizar este versículo. El Señor no retarda su promesa, aunque a veces nos parezca que se tarda, sino que es paciente para conmigo, no queriendo que yo perezca, sino que yo proceda al arrepentimiento. Ojalá todos los que estamos aquí, los que nos vean también por las redes, puedan decir esto, puedan vivir esta realidad. Que estemos hoy aquí conectados es un acto libre de cada uno, pero sobre todo creo que es una oportunidad que Dios nos da para, por medio de las alabanzas, la alabanza que hemos tenido antes, el tiempo de oración, los temas que hemos compartido, y ojalá ahora también por la reflexión bíblica podamos escucharle, podamos tener una conexión con él. Dios habló en lo pasado, pero Dios hoy sigue hablando. Dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Y aquí podríamos decir, bueno, esto fue hace 2000 años, pero Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En otro sitio dice, no os dejaré solos. Ante esto, podemos plantearnos, y es lo que me quiero plantear con vosotros en esta noche, ¿cómo respondemos cuando habla Dios? Quisiera ver con vosotros dos respuestas. Os llevo al libro del Génesis, capítulo 6, versículos 13, 14 y 22. Dice Génesis 6, 13, 14 y 22. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Noé, hazte un arca de madera, de gofer harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 22. La respuesta de Noé, ¿cuál fue? Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le da una comisión, vale la expresión, a Noé, y Noé tiene una respuesta. Noé responde haciendo todo conforme a lo que Dios le ha mandado. La situación en la tierra era dura, como nos sucede hoy en día, ¿verdad? De hecho, Noé tardó unos años en hacer el arca. Y nos imaginamos y vemos que la gente se burlaba de él. Lo tomaron por un loco. La tecnología del momento no permitía que la respuesta de Noé, la obediencia de Noé, fuese algo de ahora para allá. Queridos hermanos, la obediencia no es algo para un instante. La obediencia no es algo para un momento, sino que la obediencia es un compromiso constante con el Señor, a pesar de las circunstancias y a pesar incluso de nuestros estados de ánimo. La presión social, como digo, era tremenda. Sus amigos, sus vecinos,
Los parientes formaban parte de esa sociedad violenta. La crisis social era tremenda. El Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 37-38 nos dice: en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Siglo XXI, 3/4 de lo mismo, no hemos cambiado. El ocio, como en los tiempos de Noé, es un dios. La gente nada más que adora el ocio. Nada de compromisos. La familia se le procura dinamitar cada día más. La familia se le procura destruir, como en los días de Noé. Pero leíamos en ese versículo 22, y me permito releerlo: y lo hizo así Noé. Y remarca el autor, seguramente Moisés, hizo conforme no a lo que Dios le mandó, sino a todo, digamos hasta el último centímetro, si pudiésemos medirlo en centímetros, de lo que Dios le mandó. Mis queridos hermanos, somos libres de nuestras respuestas a Dios, aunque como Noé tengamos también presiones sociales, familiares, económicas. Noé tenía un patrimonio y sabía que lo iba a perder todo. Todos tenemos muchas presiones, pero el ejemplo de Noé sigue siendo para nosotros hoy un referente. Nuestra obediencia marca diferencia, aunque no lo creamos. En el mismo versículo que he leído hace un momento, vuelvo a leerlo en Mateo 24, 37-38. En los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y sigue diciendo en el versículo 38, hasta el día que Noé entró en el arca. La obediencia de Noé marcó un antes y un después en la sociedad. Nuestra obediencia, queridos hermanos, aunque a veces tengamos la fe, valga la expresión, en mínimos, nuestra obediencia marca diferencias, nuestra obediencia hace historia. Pero hay otra respuesta que también conocemos. Quiero llevaros al libro de Jonás, capítulo 1, los versículos 1 y 3. Fijaros, Dios habló a Noé. Dice el versículo 1 de Jonás 1, vino palabra del Señor, lo mismo que había pasado varios siglos antes. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, versículo 1. Versículo 3. Y después de esa palabra, dice el versículo 3, que Jonás se levantó. Noé se había levantado para hacer conforme a todo lo que el Señor le había mandado, pero Jonás, dice el versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. En aquella época era el fin del mundo. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y remarca otra vez, para irse lejos de la presencia del Señor. Mirad, yo creo que Noé y Jonás tenían razones suficientes, humanamente hablando, para decir que no al llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, todos tenemos razones para decir sí y para decir no. El daño que el pueblo de Nínive había hecho al pueblo de Dios era un daño tremendo. Habían saqueado, habían violado. Y yo cuando leo estos versículos, entiendo a Jonás. Y si me permitís, hoy con la actualidad que estamos viviendo, el momento histórico que estamos viviendo, todavía lo entiendo más a Jonás. Porque yo me imaginaba, y esto no es un supuesto porque sé que hay casos reales, si Dios ahora llamara a un ucraniano a pregonar un mensaje de perdón al pueblo ruso. Y más cuando tú has sido quizá afectado
en tu familia. Tú imagínate que ahora Dios llama a un ucraniano para proclamar un mensaje de perdón a Putin. Putin, como nosotros, está necesitado de Dios. Queridos hermanos, no condenemos las decisiones de otros sin antes ponernos en su piel. Y no estoy justificando la respuesta de Jonás, por favor, entiéndase, pero sí que cuando otros toman decisiones que a veces no entendemos, pongámonos en su zapato. Es más, creo que lo que la Escritura me enseña de Jonás no es a condenar a Jonás, sino a aprender de las decisiones que él hizo, que él tuvo. El apóstol Pablo, yo no sé si piensa en Jonás, pero siglos más tarde diría que estas cosas han sido escritas a nosotros como ejemplo, como llamada de atención. Dios proveyó a Noé en distintas maneras. Dios proveyó a Noé en distintas formas para construir el arca. Pero Jonás tuvo, y nos dice nuestro texto, que pagarse su pasaje. Qué contradictorio, ¿verdad? Qué paradoja. Nunca había pensado en estos dos personajes, en este paralelismo, y da para mucho más, obviamente. Pero Noé, Dios proveyó. Pero para huir, tuvo Jonás que ponerlo de su bolsillo. Y quizá no sé si se empeñaría o le quedaría el crédito en el Banco Bilbao Vizcaya, le quedaría a cero, no lo sé, ¿no? Pero es tremendo, ¿verdad? ¿Sabes por qué Dios no pagó el viaje de Jonás? Porque Dios nunca está con los rebeldes. Porque Dios siempre está con los que son fieles a su llamado. Lo que no significa que no vayan a pasar dificultades. El apóstol Pablo lo diría en otra forma: me he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, que tenga muchos euros o que no tenga ninguno, dicho en un lenguaje actual. Jeremías esgrimió falta de experiencia, esgrimió falta de fuerzas. Jeremías esgrimió inexperiencia, argumentó que era muy joven. Y el Señor no le dijo: nada, Jeremías, tú hazme caso, que aquí va a ser todo coser y cantar. Bueno, dicho de una forma coloquial, cantar sí, pero coser ya es otra cosa. El Señor le respondió a Jeremías, capítulo 1, versículo 19: pelearán contra ti, es decir, Jeremías, lo vas a tener crudo, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Cuando el Señor nos llama y respondemos sí, como Jonás como Noé nos vamos a encontrar oposición. Jonás sabía que se iba a encontrar oposición, pero el Señor está con nosotros para librarnos. Permitidme una reflexión antes de llegar al último punto. No juguemos con la misericordia de Dios, porque no para todos los desobedientes hay un gran pez esperando en el fondo del mar. Acán fue desobediente al llamado de Dios, y en vez de un gran pez esperándole, ¿qué fue? Fue lapidado él y su familia. No juguemos con la misericordia de Dios. Permitidme en estos minutos finales pensar en algo, concluyendo. Somos responsables de nuestra respuesta a lo que Dios nos pide. Tanto Noé como Jonás decidieron libremente. Somos libres de escoger. Hace años leí esta frase que anoté y me llamó la atención, y además el Señor me la permitió en un momento de toma de decisiones bastante importante. Una frase que decía: si yo pudiera demostrar matemáticamente que Dios me llama, yo no podría dar una respuesta libre y de amor. Es como si yo metiera todos mis datos en un ordenador y me saliera una respuesta.
tienes vocación. Cuando Dios habla a cada uno, como ayer meditábamos en el tiempo del estudio bíblico, Dios habla a cada uno, igual que hizo con los enfermos, a cada uno los habló de una manera distinta. En muchos de una maneras similares, pero a cada uno de una forma distinta. Los que estamos hoy congregados en este medio, cada uno hemos conocido al Señor de una forma distinta. Pero si no fuera así, si fuera todo matemático, entonces no seríamos libres. Somos libres de responder al llamado de Dios. Porque sabes, querido hermano, querida hermana, Dios te llama, Dios me llama, Dios nos llama a cada uno de una forma diferente, pero es seguro que Dios nos llama a todos. Y una cosa que me llamó mucho la atención, viendo estos paralelismos, entre otras cosas. Tanto Noé como Jonás cogieron un barco. Ya sé que eran barcos diferentes, seguramente. Cada uno de ellos tomó un barco. Uno podemos decir el barco de la responsabilidad y el otro el barco del rechazo. Uno fue el barco de la obediencia y el otro fue el barco de la desobediencia. Los dos fueron libres. ¿Qué barco vamos a tomar tú y yo, querido hermano? Vamos a tomar como Jonás pensó que tomaba el barco de la comodidad, porque no queremos saber nada de Nínive, que se fastidie Nínive, pensaba Jonás. Construiremos un arca en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, para marcar una diferencia de vida eterna en medio de un diluvio que se avecina de destrucción. ¿Sabéis? Lo más hermoso del llamado de Dios no es que nos llame, sino que nuestra respuesta le glorifique. Porque Dios no me llama para lucirme, sino que Dios nos llama para glorificarle a Él. Y concluyo con una frase de Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, se la ha llamado, ¿no? Spurgeon decía: tú y yo estamos obligados a predicar el Evangelio, incluso si ningún alma es convertida por él. Porque el gran propósito del Evangelio es la gloria de Dios, ya que Dios es glorificado incluso en aquellos que le rechazan. Ojalá esta breve reflexión devocional a todos nos toque el corazón como ha tocado a un servidor meditándola, y mucho más, creedme, esta noche compartiéndola bajo el ruido de la lluvia que cae, pero sobre todo ojalá bajo la lluvia de la bendición de Dios a cada uno. Que Él os bendiga.